Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a En Portada. Hace casi 24 horas que el presidente de la República, acompañado de sus ministros, también de algunos alcaldes, pues anunció el estado de emergencia. Y en realidad, a lo largo de todas estas horas, todos hemos estado poco a poco entendiendo qué significa esto. Creo que hasta las propias autoridades también han estado coordinando entre ellos cómo hacer mejor las cosas para que este virus no se propague. El presidente hoy, alrededor del mediodía, pues anunció que la cifra de contagiados por el coronavirus había aumentado a 86. La ministra de Salud descartó que alguna de estas pacientes haya fallecido, como trascendió en algún momento. Ahora, que va a haber fallecidos, pues según lo que hemos visto en otros países, pues lamentablemente los va a haber. Ojalá que los menos posibles, por supuesto es lo que todos deseamos, pero es una realidad que ya se ha vivido en otros países hace ya bastantes meses, desde diciembre, y eso también nos permite a nosotros, que nos ha llegado el coronavirus, después poder tomar medidas como la extrema que se tomó ayer y esta decisión de declarar el estado de emergencia. Durante la mañana, pues no muchos estaban acatando esta medida, habían una falta de coordinación con sus empleadores sobre si tenían o no que ir a trabajar, si había excepciones o no para sus centros de trabajo, estaban aglomerados en las estaciones de los diferentes paraderos de transporte público, como el metropolitano, como el metro, en los paraderos en general. Bueno, nos iremos acostumbrando poco a poco. Nuestro país no es como otros países, ni siquiera de Latinoamérica, menos aún como algunos de Europa, y yo creo que el Ejecutivo lo tiene clarísimo. No vamos a poder abastecernos con miles de pacientes en los hospitales. Ya hoy tenemos un problema de salud sin coronavirus, estatal y privado. Con coronavirus, pues sería aún peor. Y está bien que el Ejecutivo, tomando esta circunstancia de manera responsable, haya tomado esta decisión para tratar de cerrar el avance del coronavirus COVID-19. De eso se trata. Van a haber más casos probablemente porque se ha diversificado además los lugares a donde se van a realizar las pruebas para saber si tienen o no el COVID-19. Así que seguramente vamos a tener más casos. De ayer a hoy aumentaron más de 10. No se asusten por eso, porque eso va a ir incrementándose. No nos vamos a quedar con 100 nada más. Por favor, vean a los otros países. Por eso hay que guardar la calma y tratar en la medida de lo posible no tener contacto con nadie. De hecho, hoy el programa, ustedes saben que siempre es con mi compañero Mario Ghibellini, pero por medidas de seguridad para guardar la distancia. Primero, que vamos a turnarnos. Hoy saldré yo en el programa, mañana estará mi compañero Mario y así nos vamos a ir turnando para no tener que estar los dos juntos durante una hora en el programa. No vamos a tener entrevistas en el estudio, como han visto que ya nuestros compañeros de Canal N lo han hecho a lo largo del día. Se va a hacer a través del Skype, Facebook, bueno, tantas formas, ¿no es cierto?, que tenemos ahora de poder comunicarnos. Y esperamos que eso también lo estén haciendo ustedes en sus casas, sobre todo para proteger a los más vulnerables, a las personas también jóvenes, pero de bajos recursos, que no están alimentados debidamente y que tienen las defensas bajas, y por supuesto a los adultos mayores, que son, como ya hemos visto en otros países, la principal población, la más vulnerable, a la que más hay que cuidar. Así que, bueno, hay que estar atentos a todos los comunicados del Estado. En estos momentos se están reuniendo el Consejo de Ministros. Hace un momento salió la presidenta de Salud a dar ciertas disposiciones que se habían tomado en coordinación con los ministros. En un momento, y vamos a salir, por supuesto, en vivo, vamos a tener la información desde el Palacio de Gobierno también, por supuesto, y, bueno, se la vamos a informar. Así que usted quédese en casa y, por supuesto, siempre con la señal de Canal N. Además, algo importante que hoy día vamos a desarrollar también para entender cómo es que esto se va a dar, es este bono que ha anunciado el presidente de la República de 380 soles por familia, aquellas familias que
salen a la calle a vender de manera ambulante y lo que ganan en el día lo usan en el día para poder subsistir, para poder mantener a su familia. Estas personas que salen y que venden el huevito de codorniz, el choclo con queso en la calle, los que de repente venden agua, los ambulantes, los taxistas también, hay taxistas que viven con lo que ganan del día, pues van a tratar de empadronar a todas estas personas. Hay ya un registro, ha dicho la ministra del MIDIS, hay un registro, pero tenemos que ir aumentando, cotejando, con información de la SUNAT, con información de la SUNAT, cruzando todo esto para tener luego a el total de estas personas y recién a los próximos días nos irán diciendo cuántos son y cómo van a poder hacer para recibir el dinero. Por lo pronto será bancarizado, eso es lo que en principio ha dicho la ministra del MIDIS, así que también hay que guardar la calma y a esas personas que claro sienten la necesidad de tener que salir a la calle para poder llevarle comida a sus hijos, les pedimos calma por favor, porque en 1 o 2 días ya van a tener seguramente este ingreso de 380 soles para poder subsistir a lo largo de estos 15 días que les pedimos que se queden en casa y solo salga un miembro de la familia a comprar comida, a comprar medicinas o si es que necesita trasladarse a algún centro de salud porque hay alguno que esté enfermo. En medio de todo esto, hoy juró el Congreso de la República. Congreso necesitamos, por supuesto, pero ¿necesitamos hacer una ceremonia? Pues no lo sé. Los congresistas nuevos han tratado de hacer una ceremonia típica sin la presencia de sus familiares, pero creo que no lo han logrado por completo. Trataron de hacerlo muy rápido también, para que juren por grupos, pero después hemos visto que se han abrazado, que se han agarrado las manos, que se han dado besos, y eso está desde hace ya varios días contraindicado. Más aún cuando sabemos que había un funcionario o funcionaria del Congreso de la República de planta que estaba a la espera de unos resultados del coronavirus. Esperamos que haya dado negativo, si es que haya un resultado, pero así como en cualquier lugar, pues cualquiera podría estar contagiado y tener a muchas personas aglomeradas en un lugar, pues es de riesgo sin duda. Sobre estos temas vamos a hablar en el programa. Por favor, acompáñenos a la mesa para nuestra primera entrevista. Vamos a comunicarnos con la ex ministra de Salud, la doctora Patricia García, que la tenemos conectada. ¿Cómo está? ¿Qué tal, doctora? Muy buenas noches. Gracias por atendernos. Hola, Verónica Linares. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, lo que queríamos preguntarles un poco sus impresiones de cómo es que está avanzando este virus, usted como especialista primero y luego como ex ministra de Salud. Bueno, la verdad es que creo que todos en este momento nos damos cuenta que este nuevo virus está avanzando muy rápido. Ya sabíamos que es un virus que es hasta más de 10 veces más contagioso que la influenza y algunos de los países donde comenzó esta infección no lo tomaron muy en serio y recién comenzaron a tomar medidas más drásticas un poco tarde. Hoy en día ya sabemos que es una pandemia, está en muchos países, pero era necesario aquí en el país tomar una medida y se ha tomado una medida que a algunos les puede parecer extrema, pero era una medida necesaria. Sí. ¿Me escuchas? Sí, por supuesto, claramente. Entendemos lo de la medida extrema, pero creo que en su mayoría estamos de acuerdo viendo las realidades de otros países y también conociendo la propia nuestra y las deficiencias que hay en nuestro sistema de salud y que no podríamos atender a miles de pacientes. Eso es cierto, pero lo que te tengo que comentar también es que ningún país en el mundo a estas alturas tiene la capacidad de atender el número de pacientes que se podrían dar si es que los países no hacen algo al respecto. ¿Me estás escuchando o no? Sí.
Sí, doctora. Todavía estamos lidiando, creo que nosotros estamos tratando de ver cómo hacemos mejor las cosas a través de Internet, ¿no? Sí, sí. Una de las cosas que creo que tenemos que pedirle, aprovechando que estamos aquí en el programa, sí, una de las cosas que tenemos que pedirle a la gente, nuevamente, es responsabilidad y calma. Yo creo que tenemos en el país en este momento dos grandes grupos de personas, los que no creen que esto es real, los que están creyendo en una serie de mitos que veo día a día, a cada rato a través de las redes sociales, y los que piensan que este tipo de medidas está vulnerando sus derechos. Y tenemos a otros que están entrando en pánico. Yo creo que lo que tenemos que hacer es estar en el centro. La primera cuestión es, tenemos que tener claro que sí, este virus es un virus real, que es un riesgo, especialmente, como lo dijiste hace un momento, para las personas de mayor edad, con otras enfermedades crónicas, pero todos, como país, somos responsables de proteger siempre a los más vulnerables. También es importante saber que con medidas como estas podemos cortar la transmisión, pero la transmisión no se va a cortar mañana o pasado. Recuerda que mucha gente que se puede haber contactado hace 15 días o 14 días, sí, todavía, sí, en los casos los vamos a comenzar a ver en las siguientes 2 semanas. Y como lo dijiste también muy bien, y te felicito, ahora que se va a comenzar a buscar de manera mucho más activa, vamos a ver más casos, pero la idea de buscar más casos es justamente encontrar al que puede tener la infección y parar la transmisión. Así es. Entonces, fíjate, como país, y deberíamos sentirnos orgullosos, estamos tomando al toro por las astas temprano. Estamos tratando de tomar la única acción que sabemos que tiene efecto en este momento, que es el distanciamiento social o el aislamiento social. Si no hay una persona delante de otra, el virus no tiene a dónde ir y no va a contagiar. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y eso va a tener que pasar en el siguiente tiempo. Va a ser difícil, tenemos que ajustarnos, hay que ser responsables, hay que pensar en las acciones que vamos a tomar. Yo creo que sí vamos a poder controlarlo, pero solamente si tomamos las acciones de manera, como lo estoy diciendo, como ciudadanos responsables. Ahora, yo quisiera, ¿sabes qué? Quisiera dar algunas recomendaciones para las personas, porque hay cosas que preguntan. Por ejemplo, la gente pregunta, pero ¿cómo sé si yo puedo tener el virus? En este momento todavía seguimos utilizando uno de los antecedentes más importantes es haber estado de viaje. En los países en los que hay casos, como Europa o Estados Unidos, o en algún país como Japón, China, etcétera, o haber estado en contacto con alguien. Ese sigue siendo un factor importante. El segundo factor, y esto en los últimos 14 días, el segundo tema que es importante, los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas son, más que nada, tos y fiebre, ¿ok? Ahora, ¿quiénes son las personas que más riesgo tienen? Ya lo dijimos, mayores de 60 o personas que tienen alguna enfermedad. Si las personas quieren saber si tienen algo, yo los invito a que entren a la página web que ha sacado el Ministerio de Salud. Se está diciendo que llamen al teléfono al 113, que es una alternativa, pero algunas personas están encontrando que en el 113, el número 113 está ocupado. Tienen la alternativa de entrar a la página web que ha sacado el gobierno, que es www.gov.pe/coronavirus. Ahí tienen información, pero también tienen una especie de despistaje en línea en el que les hacen preguntas. Le dicen, por ejemplo, si tiene síntomas o no, les preguntan los síntomas, les preguntan si han estado de viaje, les preguntan su edad, y luego en el sistema les dicen, ¿tiene usted riesgo o no? Y si tiene riesgo, le dice, ponga sus datos, nosotros lo vamos a llamar. Y justamente lo que se está haciendo es se está yendo a visitar a las casas a las personas. Ahora, en este momento del año es cuando aparecen muchos resfriados, ¿ok? Y van a comenzar a aparecer resfriados por todos lados. Deberíamos disminuir la cantidad de resfriados estando aislados, pero aún así pueden pasar. ¿En quiénes nos tenemos que preocupar más? Otra vez, las personas jóvenes, si hacen la infección, la mayoría no se van a dar cuenta o van a ser muy leves. Las personas que tenemos que preocuparnos es cuando tienen más de 60 años, tienen presión arterial alta, son diabéticos o tienen algún problema pulmonar, y sobre todo si aparece falta de aire.
ellos tenemos que tomarlos con mucho cuidado y ellos son los que al final pueden necesitar ir al hospital y necesitar tratamiento. Por eso es que queremos protegerlos para que sean menos y no tengamos que saturar los hospitales y más bien podamos darle el mejor cuidado que se les pueda dar. Para las personas jóvenes, si tienen fiebre, y fíjate, la ciencia y la investigación se está dando en este momento rápidamente y vamos aprendiendo qué está pasando. Si bien sabemos que los casos van a ser leves, parece que hay algunos datos, no es muy claro, pero parece que hay algunos datos que no, como ha pasado con otras infecciones virales, con la aspirina y con el ibuprofeno y con esos productos que les llamamos los desinflamatorios o los antiinflamatorios. Lo que se ha encontrado en otro tipo de infecciones es que cuando se da, por ejemplo, ibuprofeno o aspirina a niñitos con infecciones virales, eso puede causarle problemas. Entonces, me imagino que mucha gente ha visto también en las redes, etcétera. Una recomendación es que personas que tengan fiebre eviten el uso del ibuprofeno, que usen solamente paracetamol, ¿ok? Cualquiera que tiene fiebre use paracetamol, evite el ibuprofeno para evitar complicaciones hasta que sepamos un poco más de qué se trata estos datos que se están encontrando. Yo creo que si hay calma, juntos vamos a poder parar esta transmisión de la infección y lo estamos haciendo porque no hay otras armas en este momento. Si logramos reducir el número de personas que se infectan, van a haber menos personas graves. Los servicios de salud ya se están preparando. Cada uno de los profesionales de salud son héroes trabajando, igual que los policías que están saliendo en este momento, igual que la gente que nos va a ayudar con el recojo de la basura, la gente que nos va a ayudar en los supermercados, pero el personal de salud se está exponiendo, pero debe trabajar exclusivamente para aquellos que lo necesitan. Entonces, otra cuestión que quisiera mencionar es que traten de no ir a las emergencias a menos que sea estrictamente necesario. Es un foco de infección. ¿Okay? Para no saturar. Y si piensan que tienen coronavirus o tienen dudas, o llamen al 113 o entren a la página web que ya les mencioné, www.gov.pe/coronavirus. La idea es que en lugar de que la persona que puede tener la infección vaya al establecimiento, las personas, los profesionales de salud van a ir a sus establecimientos. La otra cuestión que creo que la gente tiene que saber también, y ya se dijo, se están planteando, me imagino que en el curso o de la próxima semana, inclusive vacunación casa a casa para los adultos mayores con la vacuna del neumococo. Sí. ¿Por qué se vacuna con la vacuna del neumococo? El neumococo es una bacteria que causa neumonía y puede matar a las personas adultas. Solamente se vacuna una vez en la vida, en adultos, ¿ok? Si nosotros los protegemos, ellos no van a tener que ir a los establecimientos de salud y además los protegemos entonces de cualquier tipo de riesgo de que adquieran otra infección. Sí, ahora por eso lo hacemos. Y la segunda vacuna es la de la influenza. La segunda vacuna de la influenza que ya debe estar viniendo también, y esa vacuna debería ofrecerse a todos. ¿Por qué? Porque si reducimos el riesgo de que la gente tenga influenza, va a haber menos gente yendo a los establecimientos de salud y los establecimientos de salud no deberían estar saturados. Sí. En realidad deberíamos tener una conciencia de que existen vacunas y podemos prevenir infecciones respiratorias. De aquí a un año, esperemos, ojalá, que podamos tener también una vacuna para este coronavirus. Pero mientras tanto, hay que disminuir la velocidad de la transmisión, hay que disminuir el número de personas que se infectan, se van a seguir infectando y es bueno, creo que tú lo estás aclarando muy bien. Igual vamos a tener casos, pero tenemos que hacer que los casos sean más saltados, más esporádicos, uno que otro, y no que sean graves. Ojalá, que no lleguen a las personas, que no lleguen a las personas adultas. Fíjense, las personas adultas tenemos que protegerlas con un arco de contención, así como la protección de manada, como los animales protegen a los más vulnerables, los humanos debemos mantenernos, los más jóvenes debemos mantenernos sanos alrededor de las personas adultas. Las personas adultas no deberían estar saliendo a la calle para evitar tipo de contagio. Sí, en ese sentido, justo, señora García, doctora, yo quería justo preguntarle por nuestro sistema de salud. Es verdad que ningún país ha tenido la capacidad, ¿no es cierto?,
bueno, salvo China, que hemos visto que construyen hospitales, pero a la velocidad de un rayo, ¿no? Tanta gente y tanto dinero. Pero sabemos que ha habido deficiencias en Europa, en Italia, en España mismo, a través de las redes sociales vemos a los propios médicos hasta fastidiados y molestos porque está esto descontrolado. Pero hay una realidad en nuestro país. Nosotros no somos España, no somos Italia. Usted ha sido ministra de Salud. Y yo creo que mi llamado principal va a pensar en esas otras personas, en esas más vulnerables, que su sistema inmunológico es débil por la mala alimentación, porque de repente también tiene problemas con el hierro, ¿no es cierto?, porque está más expuesto, qué sé yo. Esas personas que van a tener que ir a un hospital y que ya hoy tienen problemas para ir a un hospital con miles de pacientes, sería aún peor. Por ejemplo, los respiradores artificiales. Yo hoy día le pregunté al ministro de Defensa, no tenía por qué saber, ¿no es cierto?, porque es ministro de Defensa, cuántos respiradores artificiales, esos que en España necesitan y que, bueno, tienen que decidir entre qué paciente está peor para ponérselo al que está más crítico, cuántos respiradores artificiales, cuando usted fue ministra, teníamos acá. El ministro dice, el de Defensa dijo, tenemos cerca de 400, pero después el exministro Abel Salinas nos dijo, no llegamos ni a 250 que funcionen a nivel nacional, privados y particulares. ¿Usted tendrá ese dato? Yo no tengo el dato exacto del número de ventiladores que tenemos en este momento, porque, como te imaginarás, ventiladores se malogran, se ponen en mantenimiento, etcétera, etcétera. Una cosa importante sí es que se ha puesto una partida justamente para poder ponerlos en funcionamiento y para comprar nuevos ventiladores. Pero ¿sabes qué? Una de las cosas clarísimas es que todos los ventiladores del mundo no van a ser suficientes si las personas, si no paramos la transmisión. Y volvamos a ese punto, porque creo que el punto es importante. Y ahora, sin causar ningún tipo de pánico, y al contrario, justamente para prevenir, fíjate, una de las cosas que tenemos clarísimos cuando tú me hablas de las personas que tienen la inmunidad alterada, etcétera, etcétera, efectivamente tenemos que proteger a las personas. Y para protegerlas, la medida que se está tomando de aislamiento, por la cual las personas se quedan en su casa, es la más efectiva. Totalmente Entonces, de acuerdo. Yo creo que ahorita todos, y fíjate, ¿te acuerdas que te estaba hablando de algunos mitos? Sí. Una de las cosas que estuve leyendo por un lado y por el otro, que se pasaban y decían hay que hacer gárgaras de vinagre con sal o de limón con sal, porque el virus está en la garganta antes de pasar a los pulmones, ¿ok? Otro que era peor todavía decía hay que tomar cosas calientes y cuanto más caliente aguantes, mejor para que se muera el virus. Creo que un poquito para que la gente entienda, cuando el virus ingresa por la nariz hacia el organismo, no se queda echadito en la garganta, claro, sino que ingresa a nuestras células. Y entonces, lo que pase por nuestra garganta o lo que nosotros metamos a través de la boca o la nariz, no lo va a tocar. En este momento nosotros sabemos, este virus nadie lo va a tocar y todavía no sabemos qué medicamentos lo podrían controlar. Entonces, yo quisiera evitar que vaya gente que comience a llegar a la emergencia y que se haya quemado la garganta por tomar cosas calientes. Es muy agradable tomar un mate caliente, está bien, pero esa no es una forma de prevención, desafortunadamente no lo es. Ni tampoco lo es hacer gárgaras con vinagre o con sal. ¿Por qué hablamos de lavarnos las manos? ¿Por qué hablamos de lavarnos las manos? Porque sí sabemos que el virus se puede quedar en las superficies donde trabajamos, en el pasamanos, en las cosas que agarramos. Y cuando de las manos lo podemos llevar, ya sea ojos, nariz o boca, inmediatamente el virus puede transportarse, entrar a nuestras células y ya nos infectamos. Claro. Y por eso necesitamos lavarnos las manos bien para disminuir esa autoinoculación que puede existir. O sea, hay dos formas que entra el virus. Me la contagia otra persona o me la ingreso yo misma. Eso hay que cortarlo. Creo que yo quisiera volver a eso porque en este país, con mayor razón, con las limitaciones que tenemos, así el Estado haga el mayor esfuerzo en este momento, no que también, o sea, no es que porque tenemos todo el dinero podemos comprar en un momento, de un momento a otro, 500 ventiladores. Por supuesto. Y tampoco sabemos si 500 ventiladores nos van a hacer no, probablemente lo suficiente. No, probablemente claro, ahora, fíjate, por supuesto. Pero fíjate, ahora te voy a dar algunos números para que la gente tenga una idea, ¿no? De todas las personas que se contagian, ¿ok? Más o menos, probablemente la mitad
no va a tener ningún síntoma. Es un problema porque es difícil ubicarlos, ¿ok? Esas pueden ser las personas que tuvieron contacto con alguien que estaba infectado y no lo saben, por eso les estamos buscando o las van a estar buscando y les van a hacer la prueba. De la otra mitad, más o menos, digamos unas 2/3 partes van a tener un cuadro leve a moderado, como un resfrío malo que te puede llevar a la cama, ¿ok? De lo que queda, hay gente que ya hace un cuadro severo y puede hacer un cuadro más crítico que inclusive puede necesitar entrar en un ventilador para ayudarlo a respirar porque lo que sucede es que se desarrolla una neumonía, o sea, los pulmones se afectan. No funcionan, y hay así es. No funcionan. Como si hubieras tragado agua. Así es. Es muy complicado y lo que hacen los médicos, los ponen en un ventilador para que ayude a ese pulmón, que ya no existe en realidad, para que ayude a esa persona a respirar mientras el pulmón trata de finalmente curarse. Va luchando. Y el cuerpo humano lucha por botar al virus. Esa es la historia. Ahora, esos van a ser un porcentaje pequeño. Ese porcentaje pequeño probablemente, o sea, de lo que ya se ha visto en los casos de China, en todo el mundo, en realidad Corea, Italia, los casos de muerte son fundamentalmente personas de la tercera edad o con otras enfermedades porque sus cuerpos les cuesta más trabajo vencer esta infección o porque ya tienen daño pulmonar y entonces es más fácil vencerlo. Tenemos que evitar eso y tenemos que regresar a ese punto. Por eso es importante que las personas no le saquen la vuelta, que no le saquen la vuelta a las medidas. Yo me voy de todas maneras. No, yo voy a visitar a mi amiguito por aquí, por allá. Claro, para conversar un rato, para entretenerse, claro. No. ¿Saben qué? Para eso existe. Bueno, pero usemos la internet para eso. Yo estaba hablando, por ejemplo, con unos amigos que me decían, uy, qué aburrido. Le digo, oye, comencemos a hacer juegos, vamos a hacer charada o lo que quieras hacer a través del internet para los que tienen internet, ¿ok? Pero el mantenerse en la casa es una forma de protección. El problema no está dentro de la casa, el problema está afuera, pero afuera, no en el aire de afuera, por eso ventilen bien su casa, sino está afuera en el contacto con otras personas. Y para las personas que tengan que salir, por alguna razón, traten de mantener una distancia, que de lo que se está hablando es una distancia de 1 metro como mínimo, 1,5 metros, 2 metros, que es la distancia que viajan las gotitas cuando uno habla o respira o cuando estornuda. Sí, hasta cuando habla. Es bueno que lo precise, porque no solamente porque si estás en la cola, ¿no es cierto? No importa si el de adelante no está estornudando, no está tosiendo, normal, no pasa nada. Si te pones a conversar con esa persona de, oye, ¿por qué nos han cerrado la puerta? ¿Que por qué no entramos? Que hay que empujar, que queremos... Ahí también puede haber un contagio. Entonces también eso es importante, por eso hay que guardar cierta distancia. Hay que guardar, y por eso se le llama distanciamiento social. Y la otra cosa que mencionabas, que fíjate que creo nos pasa a todos, los peruanos somos muy cariñosos y acostumbramos a besarnos, a abrazarnos. Yo me acuerdo que en el tiempo del H1N1, inclusive ya comenzamos a alejarnos un poquito, pero después nos olvidamos, ¿ok? Hoy en día ese tema de abrazo y beso, simplemente salúdense, incluso algunos dicen el codo. Bueno, el codo, si te das codo con codo ya estás acercándote un poco. Mira de lejos, así, ¿no? Una levantadita de brazos. Hola, ¿cómo estás? Tenemos que hacerlo por todos. Así es. La única forma en que vamos a vencer esto es con distanciamiento social, con responsabilidad, con solidaridad y respetando las normas que se están dando en este momento, no entrando en pánico. Dejemos de acaparar y especular, porque esa es otra cosa que también no debe pasar, y mantengámonos informados. Sí. Creo que eso es lo que tenemos que hacer. Otra consulta, doctora, como especialista, sobre la vacuna del neumococo, contra el neumococo. Sí. Ya están tuburizados los centros de salud de un montón de personas de la tercera edad para hacer la cola y poder ponerse la vacuna de neumococo. Si un adulto mayor se pone la vacuna hoy, mañana o pasado, ¿a partir de qué momento empieza a protegerle el pulmón? Porque no va a evitar que se contagie de coronavirus. Lo que va a hacer es de alguna manera amenguar un poco, ¿no es cierto?, el daño, aminorar un poco el daño a los pulmones. Si hoy se vacuna a un adulto mayor, ¿cuándo le hace efecto en los pulmones? Esa es una muy buena pregunta y eso funciona para casi todas las vacunas. Si tú te vacunas el día de hoy, más o menos comienzas a tener, digamos, una protección
bastante buena a partir de los 10 o 14 días, ¿ok? Ahora, una de las cosas que yo recomendaría también, sí, porque he visto, por ahí me han pasado por internet, porque en realidad también estoy en cuarentena, he visto que en algunos establecimientos dice ya no tenemos vacunas de neumococo. Sin embargo, también he escuchado a la ministra que lo que ha dicho es que se va a comenzar, se está trabajando con los municipios para ir casa por casa y buscar a aquellas personas que no tienen la vacuna y poder ofrecérsela. Entonces yo creo que tenemos que darle unos cuantos días. Si los adultos mayores no se han vacunado aún, que se mantengan en sus casas, porque así disminuyen también el riesgo de contagiarse con neumococo. Neumococo comienza a venir un poco más tardecito, pero digamos que este es un buen momento para vacunarse, que se esperen en las casas y veamos cómo se organizan el municipio con el Ministerio de Salud para comenzar a ofrecer, porque creo que lo hemos escuchado todos en los medios, ya se han estado ofreciendo que van a comenzar a ver estas vacunaciones, tanto de influenza como de neumococo. Muy bien, muchas gracias a la doctora Patricia García por esta comunicación. Gracias por toda la información. Muy buenas noches. Ahora, ¿seguimos o vamos a una pausa antes de nuestra siguiente entrevista? A ver si nos informan del switcher, por favor. ¿Seguimos o vamos con la siguiente entrevista? Vamos a una pausa y volvemos con nuestra siguiente entrevista. Isabel León, presidenta de la CONFIEP, a quien le damos las buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, Verónica. Acá estamos, en cuarentena. En cuarentena, como todos. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por el contacto. Bueno, imagino que la CONFIEP también está apoyando esta medida, que aunque drástica, pues según todos los especialistas es la única forma de poder, en este momento, que recién ha empezado hace 10 días el coronavirus en nuestro país, poder detenerlo. Absolutamente. Nosotros tenemos que ser conscientes de que estamos viviendo una pandemia que no solamente afecta a nuestro país, sino que afecta al mundo entero y que desafía en realidad nuestro sentimiento de solidaridad, de unidad y de civilidad principalmente, ¿no? Tenemos que pensar no solamente en nosotros, sino en las demás personas que forman parte de nuestro círculo más íntimo, las personas que trabajan con nosotros, de nuestra comunidad. Sí. ¿Cómo hacer con las empresas? Seguramente que a usted también le ha llegado a través de diferentes fuentes, que hay empresas que no están relacionadas a los servicios básicos, ¿no es cierto?, que están haciendo ir a sus trabajadores, por lo menos hoy lunes, de repente mañana ya no, esperamos con cierto criterio, pero ¿qué medidas está tomando la CONFIEP para que las personas que no tengan que ir a trabajar pues no lo hagan? Claro, mira, Verónica, en realidad el volumen de empresas que conforman CONFIEP están todas comprometidas con el mensaje que ha dado el presidente de la República y estamos todos alineados a esta importancia
de hacer esta cuarentena para poder evitar la propagación de esta pandemia. Todas las empresas han ya tomado las medidas necesarias para hacer trabajo remoto o para que el personal, digamos, no asista a los puestos de trabajo, no salvo que sean industrias que están dentro de las especificadas en el Decreto Supremo. Pero hay que pensar también que en nuestro país hay un 99% de micro y pequeñas empresas que quizás no tenemos forma de alcanzar para que puedan entender que deben suspender sus labores por un tema de salubridad y un tema de cuidado de nuestros trabajadores y la sociedad. Yo le preguntaba por imágenes que usted seguramente ha visto de empresas que hacen cervezas, empresas que hacen gaseosas, y los trabajadores tomaban una foto en el lugar donde estaban y lo ponían en las redes sociales. No necesitamos cervezas y gaseosas en estos días, ¿no? Sí, y yo lo que creo es que quizás como es el primer día, digamos, en que se han aplicado estas medidas, no ha habido una claridad o un entendimiento de cuáles son los servicios que están efectuados. No, yo creo que el presidente ha hecho bien en salir en una conferencia ahora en la tarde y está bien también que los ministros saquen las resoluciones y las normas que permitan que las empresas sepan exactamente cuáles son aquellas que deben estar en cuarentena y cuáles son aquellas que pueden continuar con sus funciones. Creo que la claridad de la información en estos momentos es muy importante para tratar de sobrellevar esta emergencia sanitaria. Ok. Y esta coordinación que usted me dice entre los asociados de CONFIEP, ¿está también esto de no utilizar estos 15 días como parte de las vacaciones del trabajador? Porque claramente estas no son unas vacaciones, uno no puede transitar libremente por las calles, menos aún irse de viaje. Claro, lo que sucede es que inicialmente circularon algunos documentos regulatorios que incluían esta posibilidad de acuerdo entre la parte del empleador y el empleado, pero ciertamente la ministra de Trabajo ya ha explicado que lo que se puede hacer es trabajo remoto o licencia con goce de haber recuperable. Eso significa que la empresa y el trabajador se van a poner de acuerdo para recuperar esas horas, digamos, que se han tenido que destinar a esta cuarentena obligatoria, ¿no? Claro, de hecho la ministra... hoy día la ministra de Trabajo en la conferencia de prensa de la tarde que dio el presidente aclaró eso, ¿no es cierto? Tal vez, y digamos, tratando de ser un poco conciliador, es el primer día, ¿no? Yo entiendo que el primer día todos en general estábamos un poco también confundidos. Todos, y no solamente las empresas, sino también, por ejemplo, la policía, las Fuerzas Armadas. En la mañana la policía cerró la estación central, ¿no? Y se aglomeraba gente. O sea, todos estamos tratando de hoy, ¿no? En estas primeras 24 horas, entender cómo tenemos que funcionar durante los próximos 15 días. Así que, bueno, esperamos que la CONFIEP también pueda, ¿no?, dar toda la información a sus asociados para que las grandes empresas y también las que no sean tan grandes pues puedan cumplir con estas medidas. Claro que sí, y no solamente eso, Verónica, también lo que estamos exhortando es a que los precios se mantengan dentro de los rangos normales, de que no se permita ningún tipo de especulación. Hemos sacado el día de hoy un comunicado conjunto con la Cámara de Comercio de Lima, con ADEX, con la Sociedad Nacional de Industria, para exhortar justamente a las personas a que no se dejen sorprender, y hemos puesto una línea inclusive de denuncias para poder hacer públicas aquellas empresas que no estén cumpliendo con este compromiso de no elevar ningún tipo de precio aprovechándose de esta circunstancia de emergencia sanitaria. Ok, ¿cuál es este número y cuáles son esos rubros? El número está en el comunicado, pero va a estar vigente a partir del día de mañana. La verdad es que no lo tengo en la mente. Si me ayudan leyendo el comunicado para que la gente pueda saber, pueden llamar de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde para que puedan informar ahí si hay algún incremento en los precios regulares de los productos médicos, por ejemplo, o de insumos farmacéuticos, ¿no?, que es lo principal en esas crisis sanitarias. Ok, porque digamos lo que hemos visto ahora es el tema de los pasajes aéreos. Ahí imagino que ustedes no pueden hacer mucho, ni siquiera el Indecopi puede intervenir. Bueno, nosotros tenemos afiliado en el gremio a la Asociación de Transportadores Aéreos Internacionales y ellos ya han hecho públicos una serie de comunicados, por ejemplo, la TAM, KLM, Air alertando de que durante un lapso de tiempo los pasajes de las personas que no han podido viajar por esta crisis sanitaria van a poder ser cambiados sin ningún tipo de penalidad. Así que sí hemos visto que ha habido una intención de solucionar el problema, pero evidentemente si las fronteras están cerradas
y no hay vuelos que se puedan tomar, hay gente que se queda pues, sin poder embarcarse, y es una crisis también personal de algunas familias que es comprensible, ¿no? Por supuesto. No, yo me refería a que, bueno, no sé si sea del todo cierto, pero en la mañana las personas decían que le querían cobrar para Arequipa un pasaje $500. Sí, eso me parece raro, pero justamente esta línea que se va a abrir, que está en el comunicado, pueden comunicarnos ahí los temas que particularmente encuentren para poder hacer las evaluaciones inmediatamente, ¿no? Claro, de eso se trata. Y los laboratorios, señora León, ya se ha iniciado el contacto, la coordinación con el Estado para poder diversificar aún más esto de las pruebas para el coronavirus. Sí, definitivamente. Nosotros hemos armado mesas de trabajo en diferentes rubros, en banca, viendo que haya fluidez de dinero en los bancos, en turismo, en telefonía, en todo lo que es retail, la agricultura. Y la mesa principal, sin duda, es la de salud, que está presidida por la ministra Inostroza y por diferentes representantes de laboratorios, clínicas, de empresas prestadoras de salud e incluso de seguros, que están coordinando de manera fina ya todos estos detalles para que el sector privado pueda tomar estas pruebas a nivel descentralizado en todo el país. ¿Qué es lo que falta afinar? ¿Y cuándo podría darse esto? Claro, tienen que afinar los tipos de pruebas que van a ser convalidadas, que van a ser validadas en todo caso, y eso ya está en una fase bastante avanzada, así que yo voy a dejar esta noticia en manos de la ministra de Salud para que pueda comunicar ya cuando esté totalmente definido las entidades que van a poder hacer esas pruebas también. O sea, por lo que nos dice, esto va a ser esta semana de todas maneras. Sí, definitivamente, ya está muy avanzado la mesa de conversación. Qué bueno, eso es importante porque, digamos, quien puede pagar la prueba, pues que la pague, ¿no? Y así dessegurizamos también a los centros de salud que se han diversificado durante el fin de semana. Así es, y va a ser una prueba a costo real, no va a haber ningún tipo de utilidad, que es el compromiso que han asumido las empresas del sector privado. ¿No? Esta es una crisis de salubridad en la que no se puede aprovechar para hacer ningún tipo de negocio sino sí, para prestar un servicio a favor de la ciudadanía y resguardar, digamos, la salud de todos. Perfecto. ¿Y de cuánto estamos hablando? ¿300 soles? No, el monto no lo podría adelantar porque sería muy responsable de mi parte. Eso incluso lo va a definir, se ha pedido que lo defina el propio Ministerio de Salud, no el sector privado. Muy bien, claro. O sea que están ahí en la coordinación, eso quiere decir que pronto esto se va a dar. Muy bien, muchas gracias entonces por todos estos detalles. Vamos a tratar lo antes posible. Estoy buscando el comunicado, la verdad que nosotros no tenemos ese comunicado conjunto que ha hecho con la Cámara de Comercio, porque es importante que tengamos el teléfono a la mano para cualquier denuncia que quieran hacer las personas, pues tengan esta facilidad, ¿no? Y no se aprovechen, digamos. Se los alcanzo. En unos minutos ha salido ya en el canal y también lo ha difundido, pero me comprometo a alcanzarlo para que ustedes lo puedan difundir. Sí. Y simplemente, Verónica, exhortarle a las personas a que acaten esta disposición de que se queden en sus casas. Yo creo que van a ser días útiles en los que vamos a encontrarnos con nuestra familia, vamos a tomar desayuno, almorzar, a cenar entre nosotros, y creo que van a ser momentos que vamos a poder aprovechar y vamos a poder contribuir para que esta emergencia sanitaria no llegue a topes muy altos y pueda afectar a más peruanos. Sí, y ya para ir terminando, otra de las cosas que se ha dicho ahora, es esto de los despidos, luego de este decreto de urgencia. ¿Qué medidas, qué coordinaciones está adoptando Confiep? Bueno, yo lo que le puedo asegurar es que en las empresas que están asociadas a los gremios de Confiep no se han producido estos despidos y definitivamente no sería bajo ningún punto de vista aceptable que eso ocurra durante una emergencia sanitaria como la que estamos viviendo, ¿no? También podrían ser sancionadas, ¿no es cierto? De hecho, definitivamente. Y de hecho imagino que este teléfono donde la gente puede llamar, pues también pueden llamar los trabajadores que aseguran haber sido despedidos a consecuencia de este estado de emergencia. Sí, nosotros lo que hacemos es invocar también a las empresas que estén o no afiliadas a Confiep a que guarden la sensatez. Estamos en un momento de emergencia en que ni las empresas deseamos deshacernos de nuestros trabajadores, ni los trabajadores desean quedarse sin puesto de trabajo. Es una situación de emergencia delicada, difícil, en la que tenemos que tener mucha paciencia y que tenemos que desarrollar la solidaridad. Muy bien. Muchas gracias. Estaremos en contacto. Encantada, entonces. Verónica. Buenas noches. Muchas gracias. Muy buenas noches. Importante esto de que ya pronto esté
a disposición de las personas que pudieran pagar también en los laboratorios poder hacer esta prueba, aunque en algunos países ha ocurrido que han habido problemas, así que esperamos que con calma se haga esta coordinación para que haya personal especializado en los laboratorios particulares, lugares especiales, ¿no es cierto?, donde las personas puedan acudir a hacerse la prueba o que el personal de los laboratorios vaya hacia una vivienda y se pueda así cuanto antes saber quién tiene el coronavirus y quién no, para que este aislamiento y proteger a los demás pues sea inmediato. Y eso va a hacer que también tengamos más casos. No que se esté propagando más, sino que podamos conocerlos. Así que de eso no hay que asustarse. Al contrario, hay que conocer para poder luego tomar acciones y eso va a ser muy importante. Vamos ahora con otro contacto con el señor Carlos Parodi. Él es economista. Aquí le damos las buenas noches. ¿Cómo está, señor Parodi? Gracias, Verónica. ¿Qué tal? Aquí ¿Cómo en está? cuarentena. En cuarentena como casi todos, salvo los que tenemos que todavía trabajar, que cada vez tienen que ser menos. Así es. ¿Cómo está? Bueno, queríamos preguntarle sobre, creo que esto ha sido lo más resaltante de lo que dijo el presidente ahora en la tarde, es este bono de 380 soles que van a recibir las familias de menores recursos. Todavía entendemos, no hay un detalle, primero del padrón, ¿no? Hay como algunos datos, pero no del todo cerrados, ¿no? No sé si de repente usted tiene más información sobre esto. Exactamente. La idea es buena. La economía peruana tiene la forma de financiar ese ingreso, esa entrega de dinero. Lo que veo complicado es lo que acabas de mencionar, el tema del padrón. Hay que tomar en cuenta que en Perú el 72% de la gente que trabaja lo hace en el sector informal. Por lo tanto, no existe pues un censo de informales, por así llamarlo. Claro. Entonces, lo complicado es cómo identifico cuáles son las familias que requieren esa ayuda. Ese es el punto número uno. El punto número dos es que no todas las familias tienen la misma composición. Entonces, digamos, no es tan simple el tema de armar un padrón porque no tenemos la información. Cuando eso pasa, en economía lo que se suele es pecar por exceso y no por defecto. Okay. Es decir, identificar distritos de personas vulnerables, que fue el término que usó el presidente, sí, e ir a ese distrito y literalmente repartir casa por casa el dinero. Y eso nos lleva a una segunda situación. ¿Quiénes van a repartir? Porque las familias tampoco pueden salir, se entiende que pueden salir para comprar medicamentos, que creo que es el objetivo último de esto de aquí, comprar alimentos, pero no es una situación tan fácil, no se puede implementar de un día para otro, eso es lo que trato de decir. Claro, claro, queda claro. Ahí va a ser un poco complicado, pero ahora esto que nos dice que mejor es pecar de exceso, pues bueno, la ministra de Economía también ha dicho que acá se está poniendo todos los esfuerzos para poder precisamente sacar adelante durante estos 15 días al país. Así que imaginamos, Verónica, que se va a gastar, si es más, pues bueno, no importa, pero hay que proteger a todos. Exactamente, y felizmente la economía peruana tiene los recursos para hacerlo. La economía peruana tiene buenos cimientos, entonces tenemos la solidez y los recursos para poder hacerlo. La sugerencia es pecar por exceso, simplemente, ¿no? Porque sobre todo para las personas que viven del día a día, es decir, si tú las pones en cuarentena, no tienen recursos para poder sobrevivir, entonces la pregunta es ¿cómo hacen? Por supuesto, por supuesto. Y además, ese es el tema de fondo. Y además, perdón, es bastante amplio, ¿no? O sea, exacto, amplio, heterogéneo. Exacto. Y no todos son, no todos son de extrema pobreza, ¿no? Ese es el punto. Porque, por ejemplo, tenemos a los que forman parte de Juntos, a los que reciben este bono de Juntos, ¿no es cierto? Claro. Por un lado, pero esos no son todos. Después tenemos a la señora que solamente con la venta de sus caramelos en el día, pues logra tener algo de dinero. Por otro lado, los que ya compran un poquito más y tienen su carretilla de comida, esas son personas que tienen un poco más de recursos, pero también viven de eso. Y de ahí también tenemos a los taxistas, por ejemplo, que a veces hacen 500 soles al día, 800 soles al día, o de repente un poco más, y tampoco van a poder salir.
Entonces, digamos, Exactamente. es muy amplio. La gran pregunta, Verónica, dada la heterogeneidad, es ¿dónde trazas la raya? Claro. Es decir, ¿dónde pones la línea que indique que para cierto grupo sí, para cierto grupo no? Por eso es que sugería pecar por exceso, porque si nos queremos poner muy finos, que sería lo ideal, eso podría hacerse si tuviéramos el tiempo disponible, Sí. pero no lo tenemos Sí. que actuar ya. Perdón, quería decir de los taxistas 50 soles al día. O sea, Sí, que a lo largo sí. de la semana o el mes. Claro. Claro, pero yo quiero agregar el tema de la composición de la familia, es decir, trabajan cuántas personas en la familia y cuántos miembros son. O sea, ¿cómo se va a definir que estos 380 soles sean para una persona, para un grupo de 5, para un grupo de 7, para un grupo de 3? Esas cosas tienen que clarificarse lo antes posible porque tenemos que actuar a la brevedad con esto, ¿no? Claro, eso va a ser un poco complicado, porque Va a además ser complicado. no tenemos mucho tiempo para poder definir. No hay tiempo para pensar, ese es el problema. No hay tiempo para pensar ni para depurar un padrón. Se pueden usar padrones alternativos, por ejemplo, como aquellos que están registrados en los programas sociales, por ejemplo, pero como bien decías, esos no son todos. No, pues, claramente. Ese es el problema, ese es el gran problema. Eso es ideal parte... sería, Sí. mediante un mecanismo, averiguar quiénes son los que viven con el dinero del día y no tienen capacidad de ahorro. Y sobre de los que tienen capacidad de ahorro, ¿para cuántos días tienen capacidad de ahorro? Así es. Y eso no tenemos estudios al respecto, no tenemos estadísticas al respecto. Y es 72% de la población. Claro, exactamente, es un porcentaje altísimo. Claro. Ahora, entonces, de ese 72%, perdón, no es que tampoco sí. el 72% tenga capacidad de ahorro. O sea, es No. informal, no los tenemos, digamos, en el radar, pero son personas que sí les alcanza, digamos, para vivir la canasta familiar, mantener a su familia a lo largo del mes. Exactamente. Y ellos se supone que no. Pero recuerda, Verónica, que ellos sus ingresos los generan por día, no Claro. los generan, digamos, cada 15 días o como los que tenemos un sueldo fijo, ¿no? Sí. Sino que ellos lo generan por día. Entonces, es bien complicado la forma de manejar esta situación. Claro. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice el presidente. Hay que esperar, seguramente entre hoy y mañana va a haber más precisiones. Sí, sí. Pero fíjate que ya va un día en que no han salido a trabajar, por ende ya para mañana es probable que no tengan cómo sostenerse, ¿no? Y de repente es momento que la solidaridad comience a aparecer, ¿no? Es decir, vecinos que ayudan, algo así, ¿no? Porque Lo que pasa es que en esta oportunidad, pues, hay que evitar el contacto. ese es el punto. Entonces Ese no es el que punto, tampoco nos porque podemos organizar ahí, ¿no? En el barrio. con una olla común, por ejemplo, No no se se puede, puede, porque simplemente no se puede. la idea es que nadie, digamos, se ponga cerca de otra persona. Claro. De eso. Entonces, es complejo el tema, habría que ver quiénes se van a encargar también de entregar el dinero, ¿Municipio pueden ser será? las Fuerzas Armadas, pueden ser las alcaldías, no sé. Claro, digo yo, los municipios que de repente tienen algún tipo de dato sobre sus vecinos, ¿no? Un poco más fino, un dato un Tal poco más vez. fino, ¿no? Sí, podría ser, aunque en los distritos donde vive gente de bajos ingresos, ciudadanos de bajos ingresos, el problema es que muchos de ellos no pagan impuesto predial ni impuestos municipales, entonces no están ni siquiera registrados. Ni siquiera. Es un tema bastante complicado, pero bueno, es lo que toca vivir, medidas excepcionales para tiempos excepcionales, pues, ¿no? Claro, claro. Bueno, el compromiso ahí de la ministra de Economía dijo ahora, no vamos a escatimar en esfuerzos. Exacto. O sea, si hay momentos de emergencia en los que tenemos que usar la plata, pues este es el momento de emergencia, ¿no es cierto? Exactamente, Yo- y hay forma. Y yo imagino además, el presidente junto con los ministros están haciendo sus cuentas, ¿no? Claro. ¿Qué nos sale más a cuenta? Que tener a miles de personas en los hospitales, que en nuestros hospitales no se van a dar abasto, Colapsan no muy se van a rápidamente. colapsarían, ¿no es cierto? Y por falta de atención, lamentablemente personas fallecidas, o sacamos la plata y de repente le damos los 380 a personas que no necesariamente lo necesitan, pero vamos a ayudar a otros que sí. Exactamente. Yo creo que en aras de la salud, de la tranquilidad y sobre todo, Verónica, hay que hacer un llamado a la calma. Yo creo que esto ayudaría mucho con el tema de la calma, de la tranquilidad. La gente en los últimos días ha comprado como si fuera el fin del mundo y no hay ningún problema de desabastecimiento. Es más, cuando la gente sale a comprar de forma desesperada, lo que hace es que los precios suban. Claro. Entonces no hay razón para comprar más
De repente están haciendo la analogía, digo yo, con lo ocurrido con el evento del Niño de 2017, ¿no? En el cual sí se justificaba el desabastecimiento por temas climatológicos, y la gente volvió a comprar cosas. Pero en este caso no tiene nada que ver. Entonces es bien complicado explicar la psicología que está detrás de todo este proceso, ¿no? Pero sí, la economía se mueve mucho por expectativas, qué es lo que las personas creen que va a pasar. Y efectivamente pareciera que la gente cree que no va a haber nada. Entonces, como todos creen que no va a haber nada, entonces todos comienzan a comprar, y con eso lo que están haciendo es facilitar que los precios suban, que es lo que nadie desea. Así es. Entonces ahí hay un problema serio, ¿no? Yo quisiera aprovechar el canal tan sintonizado para hacer un llamado de calma a la sociedad y de obedecer las indicaciones de nuestro gobierno. Muy bien. Y tenemos que quedarnos en casa, simplemente. Muy bien. Muchas gracias entonces al señor Carlos Parodi, economista. Y bueno, esperando también cuáles serán las medidas sobre este bono de 380 soles y cómo se va a entregar. Hay que ver cómo se hace, pronto. Verónica. Hay que esperar. Muchas gracias. Muy bien, muy buenas noches. Antes de despedirnos...